Bienvenido a Conversaciones con CEOs, un espacio que te acerca a los líderes detrás de las empresas más influyentes de Latinoamérica. Este episodio es presentado por Actimo, una empresa de Kahoot. Actimo es una app de empleados que combina herramientas de comunicación, capacitación y liderazgo en una sola plataforma 360. Su misión es ser un copiloto para tu organización con el fin de tener empleados más productivos y más felices, sin tener que programar una sola línea de código. Visita la página actimoamerica.com y aprende más sobre aplicaciones de empleados y cómo puedes tener la tuya funcionando en 4 semanas. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Networks Ventures, y nuestro invitado de hoy es Luis Eduardo Arenas. Luis es CEO de Ferco, una comercializadora de pisos y baños que ahora está presente en 4 países con 45 puntos de ventas. Ahora tiene 800 empleados y en los últimos años ha tenido un crecimiento fuerte, del cual Luis nos contará mucho más. Luis tiene 36 años y los últimos 12 los ha trabajado en Ferco, los últimos 2 siendo el CEO, y que también me encantará escuchar más cómo fue esa transición. Así que bienvenido, Luis. Gracias, Dani, encantado. Me gustaría que empezáramos con que nos cuentes tu historia de cómo fuiste a salir a qué universidad fuiste, cuál es tu background y cuál ha sido tu trayectoria hasta este momento, en tus palabras. Con gusto. A ver, estudié en Western Kentucky University. Todo el mundo me preguntaba por qué terminaste en Kentucky. ¿Verdad? No, no necesariamente es un destino muy popular, pero a ver, mi meta siempre fue jugar Division One Golf y eso es lo que quería hacer. Quería ser golfista profesional. Rapidito me di cuenta que no iba a ser para mí. Entonces, pues siempre me apasionaban también los negocios. Luego de eso, pues terminé mi carrera en finanzas y entrepreneurship. Me vine a Guate. También siempre supe que quería hacer mi vida en Guate. Mi familia siempre ha sido de emprender y bueno, pues eso me jalaba mucho. Así que vengo a Guate, trabajo con Rodrigo, mi hermano, en la parte de real estate. El real estate siempre ha sido algo que me ha apasionado, me ha apasionado por nuevamente creando y construyendo literalmente, ¿verdad? Así que empecé por ahí, empecé en un año muy complicado, en el año 2010. Ese año así que no me fue muy bien, y bueno, decidí dejar ese camino y en mi mente pues lo que quería era emprender, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos enseñó mi papá y de alguna forma pues esa era mi idea. En ese momento, Quique, mi hermano, que es el fundador de Ferco, pues me dice que me fuera con él, que yo tenía ahí entre que sí, que no, porque sí, porque no tenía plata, ¿verdad? Ya no era un estudiante, pero todavía vivía como estudiante, y no, pues porque quería emprender, ¿verdad? Pero bueno, me animo a un reto, la idea fue venite y veamos cómo trabajas y a ver si te gusta también trabajar conmigo y luego vemos qué oportunidades salen en el camino. Entonces entro en Ferco en ese 2011 y la verdad es que eh, me apasionó el negocio, ¿verdad? Eh, Todo lo demás vino o cayó por su propio peso, pero realmente el tipping point fue que me apasionó el negocio, rápidamente me apasionó el negocio, ¿verdad? Entonces, recuerdo ese abril, 2 meses después de haber entrado, me pusieron el reto de ser el gerente de la zona 10. Entonces miraba esa sucursal, que había sido siempre una sucursal muy complicada, y complicada por temas de servicio y de gente, no tanto por el mercado. Y hice eso unos buenos años. Luego, en ese momento teníamos
5 puntos de venta, si no recuerdo mal. Eh, Luego de eso pasé a dirigir algunas tiendas, 2 o 3 de las 5 que teníamos. Luego agarro el reto de la gerencia de proyectos, que es nuestro canal Business to Business. Ahí estuve un buen rato, tal vez 2 o 3 años. Eh, Fue un canal apasionante y uno de los retos que más me gustó. Sin lugar a duda, era de mucha negociación, de hacer negocios, de estar con personas, de atender a los clientes, de empujar un poquito el mercado. Y pues hice, como te digo, hice eso. A partir de ahí vi proyectos de todo Centroamérica, que en ese momento era prácticamente El Salvador y estábamos empezando en Honduras. Luego, pues me dan la dirección comercial del negocio. En ese momento éramos 9 puntos de venta en 3 países: Guatemala con 6, 2 en El Salvador y 1 en Honduras. Y bueno, esa es mi historia hasta la pandemia, ¿verdad? Literalmente yo entré en la pandemia como director comercial y pues básicamente salí como CEO, ¿verdad? Eh, Esa es un poquito mi trayectoria. ¿Y qué pasó entre, o sea, cómo entraste como gerente comercial y saliste como CEO? ¿Cuál fue el puente ahí? A ver, yo creo que desde el día uno que entramos a la pandemia, estaba claro de que había que manejar la crisis, ¿verdad? Pero también estaba claro que teníamos que encontrar la oportunidad en la crisis. O sea, no nos podíamos meter únicamente a un crisis management mode en donde todo es pesimista y todo es manejo de riesgo. Eh, Creo que jugué un rol fundamental para aclarar o poner sobre la mesa que tenemos que encontrar la oportunidad en la crisis, ¿verdad? Y bueno, creo que eso fue parte del éxito y pues obviamente la ejecución de esa oportunidad. ¿Y o sea, qué oportunidades viste en la crisis y cómo la ejecutaron? Mira, nosotros previo a la crisis, digamos que estamos hablando de marzo, abril 2020. En junio, julio 2019 nosotros decidimos, pues pongo un plan de proyectos sobre una expansión en nuestro modelo de retail a nivel del interior, ¿verdad? Abrimos una tienda en Mazate, que fue nuestra 10ª tienda, si no estoy mal, en noviembre del 2019, ¿sí? Eh, Compramos un par de propiedades en el Q1 del 2020, ¿sí? Eh, y logramos abrir la segunda propiedad o la segunda tienda que teníamos en camino, que fue Huehuetenango, en abril del 2020, ¿sí? Entonces, digamos que ya habíamos puesto sobre la mesa un plan de expansión, lo cual en ese momento entenderás que la primera reacción fue apagar todas las inversiones y manejar los gastos y cerrar el chorro de CAPEX, pero al final, digamos que siempre provoqué que también viéramos las señales que el negocio nos estaba dando, ¿verdad? Y las señales que el negocio nos estaban dando, la primera fue la apertura de Huehuetenango exitosa un 20 de abril, ¿verdad? 20 de abril, dirás tú, ¿cómo Wow, así sí. que abriste un negocio el 20 de abril, ¿verdad? Bueno, pues es que lo tenía que abrir el 20 de marzo y se me atrasó 30 días porque no había acceso a Huehuetenango. Entonces, al final del día tenía que abrirlo porque ya tenía ahí el negocio y la inversión y demás, ¿verdad? Entonces, era provocar entender
si ese pesimismo que se vivía también se estaba sintiendo en el mercado o si el mercado estaba diciendo algo distinto, ¿verdad? Otra de las señales, Dani, fue, teníamos un equipo ya contratado para un proyecto en Shell, ¿verdad? Eran 5 o 6 vendedores. Obviamente, cuando estás en crisis management, dices tú, ¿quiénes son las primeras 5 o 6 personas que se tienen que ir? Pues el equipo de Shell, ¿no? Porque no tienen ni siquiera una sucursal, no teníamos nada más que Sí. las personas. Entonces, en ese momento, la postura fue, espérate, déjame ver si logro abrir una tienda low cost en 30 días y poner a trabajar a este equipo. Y si eso nos da otras señales, tomamos otras decisiones. Y si las señales Ujú. vuelven a ser obvias, pues entonces ejecutamos lo que parece obvio hoy. Dicho y hecho, pues la apertura de ese rey de la cerámica en Shela se hizo entre 30 y 45 días y fue un modelo exitoso en el mes uno, ¿verdad? Estás hablando que en mayo ese modelo fue exitoso y yo creo que fue como una segunda señal que ya no podías ignorar, ¿verdad? Y que ya no podías ir pues en contra también de lo que estaba diciendo el mercado. Entonces, pues Claro. así se dieron una serie de decisiones y hoy nos llevó a tener de 11 tiendas que teníamos en abril a 45. No, eso es un crecimiento increíble. Y sí veo cómo em, la decisión fácil hubiera sido solo despidamos al equipo, cerrémonos y aguantemos la respiración, en lugar de abramos una versión como que solo como dial down un poquito, hagamos un proyecto un poco más pequeño, no los despidamos todavía. Y si todavía nos manda la misma señal, ahí sí nos retiramos. Sí es una manera diferente de pensarlo. Qué excelente. Em, Ahora, hablando de nuevo de este crecimiento que la verdad es mucho más rápido de lo que pensé cuando me lo describiste por correo. Pensé que era más o menos en los últimos 10 años, pero por lo que me estás contando, el crecimiento fue en los últimos 2, 3, ¿verdad? ¿Qué cambió en el mercado o qué cambió en, en la forma de manejar Ferco que permitió el crecimiento? A ver, ¿qué cambió en el mercado? Sin lugar a duda, tenemos que acknowledge que el mercado cambió su patrón de consumo hacia el home improvement, ¿verdad? Eso, eso fue un ingrediente clave, ¿verdad? Sin ese ingrediente, pues estas señales no se hubieran dado, ¿verdad? Eh, Ahora bien, ¿qué cambió en Ferco? Eh, pues te digo híjole, a ver, tratamos de meterle mucho a la tecnología, ¿verdad? Eh, Tratamos de ser ágiles, pues digamos que en todos los proyectos de tecnología lees muchísimo sobre metodologías ágiles para su implementación y pues de alguna u otra forma implementamos algunos ingredientes de estas metodologías a, a nuestra organización y a la ejecución de proyectos y pues básicamente es la habilidad de iterar, ¿verdad? De que no vas a planificar todo esto y cuando lo tengas planificado, entonces lo vas a echar a andar, sino que fue un método de iteración, de entender el mercado, de entender el cliente, pues y de continua ejecución. Sí. Entendiendo un poco mejor el negocio de Ferco, sé que hay una parte al consumidor, que es como estas tiendas de la que estás hablando, y hay una parte un poco más como business to business, ¿verdad? Donde uno habla directo con las desarrolladoras, etcétera. Cómo se distribuyen los ingresos? Es por una gran parte del consumidor o es más business to business?
¿O de dónde viene el crecimiento? Que tal vez son cosas diferentes. A ver, antes eran en partes iguales, ¿verdad? Eh, ahora es casi un 80% el business to consumer, Ah, ¿verdad? sí. Eh, sí, obviamente, pues por el crecimiento que ese modelo ha tenido. Eso está genial. Buenísimo. Y entonces fueron... Siempre el tema del business to business es nuestro ADN, es lo que o sea, es lo Claro, que lo sabemos hacer y nos apasiona. Entonces, pues digamos que continuamente estamos viendo cómo sofisticar y cómo hacer mejor. claro. Sí. Y entonces el estar inclinados más al home improvement en estos últimos años se vio en Guate y ¿cómo tomaron las decisiones de empezar a expandirse internacionalmente? Ahorita estás platicándome desde Mérida, donde están arrancando operaciones, creo yo recientemente, pero ¿cómo tomaron esas decisiones? A ver, fíjate que siempre México fue ese lugar, ese mercado en donde nos soñábamos operando, ¿verdad? Desde hace más o menos 8 o 10 años, donde participamos en un M&A que no se concluyó exitosamente en la Ciudad de México. Luego, 5 años atrás, de hecho, pues uno de los aha moments por el cual teníamos que hacer algunos temas en Guatemala para poder entrar en México. También hicimos un proceso justamente en Mérida. Entonces, hace un año, básicamente un año y medio en este momento, o sea, junio del 2021, pues cuando estabas viendo tu plan de ruta y estás buscando seguir escalando el negocio, pues te das cuenta que ya necesitas pues un mercado un poco más amplio, ¿verdad? Eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo en Centroamérica no necesariamente pues lo puedes continuar por mucho más tiempo, ¿verdad? A partir de los siguientes años pues lo que vamos a ir esperando es un crecimiento orgánico. Y entonces México, pues considerábamos estar listos para entrar a México, estar listos en cuanto a nuestro footprint en Centroamérica, estar listos en cuanto a nuestra organización, ¿verdad? Eso significa el talento en la organización, pues, y lo robusto de la organización, estar listos en cuanto a procesos y sistemas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos Mm, detonó la decisión de reabrir los procesos de M&A que anteriormente habíamos dejado atrás. ujú. Y fue cuando exitosamente cerramos en junio, 16 de junio del 2022, el proceso con MSP, Mayoreo Cerámico de la Península, en Mérida. MSP en ese momento tenía 5 tiendas, ¿verdad? Hoy ya tenemos 6. En Ujú. diciembre abrimos la primera, ¿verdad? Y ahorita en febrero abrimos una nueva para la séptima. Sí. Entonces ustedes adquirieron esta empresa que ya existía en Mérida en un 100% Sí, o todavía tienen socios locales. no, en un 100%. Pero el equipo directivo de la empresa sigue con ustedes o llevaron gente de aquí. El equipo directivo de MCP sigue en la empresa, correcto. Ok, sí, porque, y bueno, y un poco antes, ¿cómo encontraron a MSP? Porque Mérida, me parece interesante la elección de arrancar en Mérida con esa adquisición. Sí, como te decía, fue un proceso que ya habíamos vivido 5 años antes, ¿verdad? Y pues 5 años antes habíamos llegado a ellos a través de amigos y conocidos, pues Ok. que siempre les compartíamos nuestra inquietud para entrar al mercado mexicano, ¿verdad? Ahí sí que pues son las ganas de ver si tienes lo que se necesita para jugar Ujú. en, 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 en en las grandes ligas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Y por ahí va. se les ocurrió poner un Ferco, marca Ferco en México?
¿O de una vez dijeron, no, tenemos que entrar con una marca local, vamos a comprar una empresa? A ver, independientemente de la marca, queríamos comprar una empresa, ¿verdad? Ya habíamos entrado de cero en Honduras y aunque al día de hoy es un mercado que nos va muy bien y que nos ha acogido muy bien, pues fue un comienzo complicado, ¿verdad? Fue un comienzo difícil para darte a conocer. Entonces queríamos entrar con una adquisición. Ahora bien, a nivel de marcas, MSP es una marca que tiene muchísimo brand awareness en Mérida y en la península de Yucatán. Bueno, entonces, pues lo obvio fue mantener su presencia de marca y capitalizar sobre su presencia de marca. Sin embargo, en el resto de los estados del sureste, ahorita vamos en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, y luego por otro lado en Tuxtla, Chiapas, en esos estados donde no conocen a MSP, vamos con el modelo de Ferco. Bueno, Ok, ok, interesante. ¿Y los proveedores de MSP son más o menos los mismos que los de Ferco o ustedes van a introducir los proveedores de Ferco a esta empresa? ¿Cómo han manejado esa parte? los proveedores que traía MSP en su mayoría son los mismos de Ok, Ferco. ok, Eso fue una gran ventaja claro, para todo el equipo, para conocer el portafolio y demás, ¿verdad? Y la relación hacia nuestros proveedores. Sin embargo, también vamos a introducir todos los proveedores que Ferco traía, o en su mayoría los proveedores que Ferco pues traía, ¿verdad? Y que MSP no trabajaba. Entonces ok, ahí hay un tema importante de complementar el portafolio. claro, tiene sentido. Y siempre pensando en la mentalidad de crecimiento que ha sido nuestro tema en los últimos minutos, me escribiste que te apasiona el tema de la mejora constante. ¿A qué te refieres con eso? A ver, me refiero a siempre estar buscando cómo hacer mejor las cosas, reskilling yourself, ¿verdad? Creo muchísimo en eso, creo en que lo que te lleva a donde estás no necesariamente son los skills que necesitas para donde quieres llegar. Entonces, pues lo aplico de forma personal y lo trato de, de promover en el equipo, ¿verdad? Al final del día, eh, a ver, hemos tenido que aprender de muchísimos temas muy distintos, desde la construcción de sucursales hasta un mejor manejo de retail, hasta muchos temas de tecnología. Y ahorita, pues nuestro tema focal es el tema de gente, ¿verdad? Aprender, pues, todo lo que necesitamos aprender para llevar la mejor evolución cultural que necesita la organización para sostenerse en los siguientes 100 años. Sí, me interesa mucho que hablemos justo del tema de gente, de reclutamiento, del tema cultural. Solo antes, ya que estamos en esto, ¿cómo? Porque me encanta el tema de la mejora constante. ¿Hay alguna manera como práctica o algo que los que nos escuchan podrían aplicar de cómo haces tú esta mejora constante? ¿Cómo haces para que tu equipo esté alerta sobre el tema? A ver, me encanta leer, ¿sí? Yo te Ujú. diría, siempre que tengo algún nuevo reto o inquietudes o temas que no me dejan dormir, me gusta leer al respecto, ¿verdad? Eh, Creo mucho en la importancia de profundizar, ¿verdad? Eh, de no quedarte con las conversaciones sobre la superficie, sino profundizar en los temas, ¿verdad? Creo que un líder que no profundiza tampoco le exige a su equipo que profundice y bueno, al final del día eso te puede tomar a no entender cuál es el valor agregado que quieres generar. Sí. Y cuando dices leer, ¿te refieres a libros, artículos o cualquier cosa sobre el tema que te interesa? En particular me gustan más libros. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, me gustan los artículos, pero me gustan más libros. ¿Y cómo encuentras esos libros? O sea, siempre primero viene el tema y después dices, voy a meterme a
a Amazon a ver qué libros existen sobre este tema o es más como porque alguien te lo recomienda? ¿Tienes algunos, por ejemplo, tienes algún líder o algún mentor que siempre le sigues qué libros está leyendo? ¿Cómo lo haces tú? A ver, de todas esas formas, a veces tengo un tema sobre la mesa y entonces busco libros sobre eso. Otras veces me recomiendan. En otras ocasiones, los mismos libros te hacen relación a otros libros y entonces compro los libros de los libros que me gustaron, ¿verdad? Eso es un ejemplo de profundizar. Eh, y bueno, en otros temas me meto a entender cuáles son los mejores libros de retail, por ejemplo, o sigues pues, personas, autores o mentores que admiras por lo que han logrado y muchas veces de esos son autores, ¿verdad? Entonces, realmente de todas esas diversas fuentes. Claro, ok, tiene sentido. Bueno, entonces sobre el tema de gente, ¿cómo, por este mismo crecimiento, cómo has resuelto el tema del reclutamiento? ¿Es todo interno? ¿Tienes algunos socios de confianza? ¿Y cómo los integras a la cultura de la empresa que han creado? A ver, el tema de reclutamiento ha sido el tema, ¿verdad? En los últimos 2 años y medio también, ¿verdad? Es lo que te hablaba de la mejora continua. De hecho, de un libro, eh, gestioné un método de reclutamiento que lo estamos llevando en toda la organización ahora. Pero bueno, ¿cómo logramos traer de 175 personas más o menos que éramos en el 2020 a 800 y pico que somos hoy? Fue mucho orgánico, en el sentido en que cada líder jalaba a su gente, ¿verdad? Ok. Y siempre con un proceso de 2 o 3 personas en la organización que llevasen tiempo de conocer a las personas que van a entrar como para validar ese fit cultural, ¿verdad? Eh, pero bueno, nos hemos dedicado en gran parte a reclutar y seguimos en eso, ¿verdad? Eh, el año pasado pues ya decidimos formalmente armar nuestra gerencia de recursos humanos. No teníamos una gerencia de recursos humanos, sino hasta el Q4 del 2022, ¿verdad? Eh, hoy por hoy es el proyecto más importante, como te decía, ¿verdad? Queremos darle mucho más forma a ese equipo, a ese tema, ¿verdad? A que pues nuestro shift cambia un poquito de la ejecución de proyectos a la construcción de esa cultura y personas y talento. Mencionaste ahorita que de un libro sacaste una metodología que estás aplicando a toda la organización. ¿Te acuerdas del libro y específicamente qué es lo que aplicaron? Sí, si no estoy mal, se llama WHO, Ujú. WHO, Sí. y habla del A-Method. Es un proceso súper sencillo, pero me ayudó muchísimo para no ser tan subjetivo en la contratación de las personas, ¿verdad? Es un proceso muy simple de 3 entrevistas, un proceso de referencias e iniciar el proceso con un scorecard de la persona para poder entender cuál es la misión del puesto de la persona que te quieres jalar y qué quieres lograr, ¿verdad? Y bueno, yo te diría de que para poder hacer las cosas muy bien muchas veces, pues tienes que ir generando esos aprendizajes y definiendo un sistema, ¿verdad? Si siempre lo haces de una forma diferente, entonces vas a sentir como que el proceso siempre es nuevo, ¿verdad? Y Ujú. como que la tarea siempre es compleja, ¿verdad? Y esa es una de las formas que hemos logrado que este proceso, que es complejo y que toma tiempo, pues sabemos dónde empieza y sabemos dónde termina. Ujú.
¿Y hace cuánto empezaron a seguir este proceso? Eh, Quizá hace año y medio. Ah, ok. ¿Y cuál es tu sentimiento? ¿Que sí, sí hace una diferencia significativa o solo pues por lo menos tienen la paz mental de que es relativamente predecible los resultados del reclutamiento? ¿Qué has sentido? Siento que es mucho más objetivo la forma en que tú describes el proceso con alguien que te pregunta, oye, ¿qué te gustó de esa persona? ¿Por qué te lo vas a jalar? ¿Por qué no te gustó? ¿Verdad? Ya no es un tema de subjetivo de, es que fíjate que no sé si me cayó bien Dani o no sé si, Sí, o al revés, es que Dani, cuando yo lo veo, cuando yo hablo con él, se parece mucho a lo que yo quiero de ese puesto, entonces me encanta y vente, ¿verdad? Entonces, digamos que ha sido un proceso que personalmente me ha ayudado a ser muchísimo más objetivo, ¿verdad? Y a madurar esa objetividad y ese concepto sobre la persona que estoy conociendo. Y por último, lo cerramos con un proceso de referencias muy importante, ¿verdad? Un proceso de referencias que tiene que gestionar el líder que está ejecutando el proceso, ¿verdad? sí. No un consultor o no una persona externa al proceso, Ujú. ¿verdad? Eh, que yo te diría pues que es el cherry on the top. Sí, y es un tema súper complejo porque pues hay quienes piensan que es casi imposible predecir quién va a resultar siendo productivo y encajar bien después de algunas cuantas entrevistas, ¿verdad? Y que en realidad solo en los primeros 3 o 6 meses incluso uno se va a dar cuenta que es real. Por supuesto que profesionales como el que escribió el libro dice totalmente lo contrario. Claro que no, sí puedes hacer algo para determinar si una persona va a tener éxito en tu empresa o no, si sigues estos pasos de instrucciones, ¿verdad? Mi sentimiento personal es que es súper, es muy difícil de predecir y pues uno pues hace lo mejor que puede poniendo los sistemas porque pues es lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Como CEOs, así como hace poco leí la biografía de André Agassi y él decía que él se llevaba a la persona que le apretaba las cuerdas a su raqueta, aunque por todo el mundo, aunque la diferencia sea 0,1%, porque de lo poco que está en sus manos hay que hacerlo mejor, a pesar de que sean resultados totalmente eh, por todos lados. Pero ¿cuál es tu sentimiento sobre eso? No, definitivamente. Al final del día, el margen de error siempre existe, ¿verdad? Y el fit cultural, aunque intentes validarlo, pues tendrías que tomarte muchísimo tiempo para conocer a las personas, para realmente validar si se van a acoplar a la organización, ¿verdad? Sin embargo, también concuerdo en que aquí lo que estás haciendo es intentando reducir tu subjetividad, ¿verdad? Y por lo menos teniendo más claridad del por qué sí y el por qué no. Sí, tiene sentido. Buenísimo. Em, Ahora, cuando estaba entrando a la página de Ferco, vi que mi impresión fue que le han invertido mucho a la parte tecnológica, a la parte de la página con simuladores. ¿Cómo has sentido la parte de las ventas digitales? Sí, hay un porcentaje de personas que entran, lo ven en línea y lo compran sin siquiera ver, o por el tipo del negocio todavía están muy amarrados con que alguien llegue físicamente a la tienda. O sea, ¿cómo ves el futuro de la comercialización de pisos y baños y la parte digital de esa industria? A ver, yo creo que el futuro de esta industria definitivamente va a tener un ingrediente digital importante, ¿verdad? No sé si va a subsistir por sí solo, en el sentido en que, bueno, que ya tienes hoy negocios importantes que son solamente digitales. Sin embargo, definitivamente que en esa dirección va esta industria también. Nosotros, pues, le hemos invertido
una buena cantidad de recursos y de tiempo, ¿verdad? Todavía tenemos un camino importante que recorrer en la experiencia de compra digital de nuestros clientes, pero estamos siempre buscando esa omnicanalidad y poniéndole doble clic a que el cliente pues tenga la facilidad de empezar, de terminar o de continuar su compra en línea y de poder recoger su producto en casi cualquiera de los 45 puntos de venta en los 4 países. Sí, pero o sea, el camino de crecimiento sigue siendo tiendas físicas o están apostándole todavía más a lo Le, digital. está, le estamos apostando a ambos, ¿verdad? Sí, Le estamos apostando, o sea, la apuesta en lo digital a nivel de proyectos y de recursos es muy importante, ¿verdad? Es muy importante y no le estamos bajando el acelerador. ok, claro, tiene sentido. Ahora, aparte de tus labores del día a día, que por cierto, me gustaría escuchar cómo es un día normal tuyo. em, bueno, tal vez comencemos por ahí para no salirnos completamente. ¿Cómo es un día normal en tu trabajo? A ver, usualmente empiezo mi día con dos o tres sprints, ¿verdad? De reuniones de proyectos que me interesa llevar de cerca. Entonces, usualmente de 9 a 11 de la mañana estoy en esas reuniones y luego tengo usualmente otras reuniones, ya sea de proyectos nuevos o de temas que salen de esos proyectos, o básicamente, ¿qué te digo yo? Conversaciones también con stakeholders internos, ¿verdad? Eh, Ese es un poco un día normal mío, ¿verdad? Sí. En algún momento leeré mis correos, que no tengo tantos, ¿verdad? Ajá. ¿No te llegan tantos correos? No, Es pues una bendición. sí, tendré en mi bandeja siempre 15, 20 correos. Buenísimo. Y después de tu día o aparte de Ferco, cómo, cómo haces para encontrar ese balance o mantener tu paz mental y tu sanidad? ¿Todavía juegas A golf? ver, sí, todavía intento por lo menos ir a practicar 1 o 2 veces a la semana, exactamente con ese objetivo, con mantener mi sanidad mental. Es aún lo único que me gusta más que trabajar, ¿verdad? Y luego, pues, trato de hacer un poco de ejercicio durante la semana, también con esa excusa, porque sé que es un release de energía y espacios en donde me permiten pensar con más claridad, ¿verdad? De ahí tengo pues una linda familia que también intento pasar el máximo tiempo que puedo con ellos. Tengo 3 hijos y una esposa y, y bueno, pues es un handful. Totalmente. Y todos tus hijos están yendo al colegio ahí en Mérida. Sí, 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 empezaron el colegio en octubre. qué excelente. ¿Y lo ves como, crees que te vas a quedar ahí? Creo que me voy a quedar aquí un tiempo, ¿verdad? Definitivamente o lo más seguro es que sea temporal, ¿verdad? No sé cuánto tiempo, ¿verdad? Depende de la adaptación de mi familia, número uno, y obviamente del negocio también. Claro, buenísimo. Pues ya para ir cerrando, me encanta hablar de libros, sobre todo con alguien que le gusta leer. ¿Tienes alguna recomendación especial? Otra pregunta que me gusta mucho es, ¿qué libro has leído más de una vez? ¿Qué libro he leído más de una vez? Uno que se llama Multipliers. Multipliers. Sí, ese lo he leído más de una vez. ¿Y de qué tema Eh, sería? Es de negocios, es de liderazgo, de liderazgo. básicamente de cómo multiplicar liderazgo, cómo multiplicar esa pasión, eh,
ahorita estoy leyendo uno que se llama CEO Excellence, que lo escribieron los senior partners de McKinsey. Y bueno, tengo como unos 10 libros ahorita en esa noche. Sí, buenísimo. Vamos a poner los detalles de los libros en el newsletter y en la página cuando lo publiquemos. Y por último, ¿cómo te pueden encontrar a Ferco? Por supuesto que en la página de Ferco, pero ¿tú eres activo en alguna red social o cuál es tu medio preferido? Sí, puede ser por LinkedIn. LinkedIn. Sí. Buenísimo. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Huicho. Qué gusto platicar contigo Encantado, Dani. y, y gracias por compartir tus aprendizajes y tu camino con nosotros. Buena onda, te agradezco mucho a ti la invitación y muchísimo gusto de platicar contigo. Igualmente, hasta luego. Gracias, chao. Espero hayas disfrutado de nuestra conversación. Si quieres mantenerte al tanto de nuevos episodios, suscríbete al newsletter Conversaciones con CEOs. Encontrarás el link en la descripción.